Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San Ireneo, Ruega por nosotros. San Pedro, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, bienvenidos. Vamos a tratar de mucha información en la clase de hoy, porque tenemos que hablar de los impedimentos. Entonces, la Iglesia dice que todos tienen un derecho natural aún para casarse si no tienen un impedimento. Es decir, que todos pueden casarse aparte de los que no pueden. ¿Okay? Entonces necesitamos entender por qué puede haber un impedimento para el consentimiento necesario. Y hay diferentes clases de impedimentos. ¿Okay? Algunos tienen que ver con las personas, otros tienen que ver con la manera en que se casan, ¿no? Una falta de forma. También hay mucha posibilidad de que haya como una falta, un error en el consentimiento. Entonces, esta información es importante, en particular para los que están preparándose para el matrimonio. ¿Okay? Si ya se casaron, ojalá que ya resolvieron todo eso. ¿Okay? Pero si están en preparaciones, son las cosas que pues, necesitan estar investigando, averiguando si haya un impedimento. ¿Okay? Y es la responsabilidad de la Iglesia, por eso la Iglesia dice que es necesario que esté presente un ministro de la Iglesia, y no cualquier ministro, sino alguien que tiene una potestad, es decir, una jurisdicción sobre las personas que pretenden casarse, o por lo menos un poder delegado por la persona que sí tiene ese derecho, porque él es quien tiene la responsabilidad principal para hacer la investigación y asegurar para la Iglesia que no hay razón por la cual esas personas no deben de casar. Y también está tratando en eso de evitar que luego busquen una anulación, porque una anulación significa una declaración de la Iglesia de que hubo desde el principio, antecedente, un problema, una condición que hizo inválido el matrimonio. Alguien me comentó de haber conseguido el divorcio civil y todavía no el divorcio religioso, ¿no? No hay divorcio religioso, ¿okay? No existe. Lo que sí pasa a veces es que la Iglesia puede declarar que nunca hubo un verdadero matrimonio, pero lo ideal es evitar que suceda eso, ¿no? De saber las razones que pueden impedir que contraigan un matrimonio válido. ¿Okay? La Iglesia tiene este poder sobre el matrimonio porque el matrimonio es sacramento.
Entonces, si hablamos de los no bautizados, entonces el poder competente es el Estado, porque el matrimonio tiene que ver con la sociedad, el bien común de la sociedad. Entonces, el Estado, el gobierno tiene algo que decir sobre cómo pueden contraer el matrimonio, solo que no contradiga nada del derecho natural. Porque al final de cuentas el matrimonio, que sea puramente natural o sacramento, fue hecho por Dios, su origen es de Dios. Entonces la iglesia tiene el poder de establecer impedimentos, tanto dirimentes y prohibentes. ¿Okay? Hay dos tipos que vamos a ver. ¿Okay? Bueno, soy yo la sí. ¿No sí se ve? Sí. Gracias, Padre. Okay. También la iglesia tiene poder de dispensar de los impedimentos, aunque vamos a ver que hay algunos que no pueden ser dispensados porque derivan de la ley natural. Entonces nadie puede hacer una dispensa. Okay. Y también la iglesia puede dar las normas que afectan a la validez y la licitud del matrimonio. Y fallar todas las causas matrimoniales dando sentencias sobre ellas. ¿Okay? Eso implica que para los bautizados, ¿okay?, el Estado tiene un poder, pero en realidad es mínimo. ¿Okay? La iglesia, el Estado, solo puede determinar cosas que afecten la licitud y validez del matrimonio si en realidad tiene algo que ver con la sociedad y solamente la sociedad humana. Entonces, en asuntos de herencias, por ejemplo, asuntos de los hijos, por ejemplo, a veces, pero es muy limitado. Y es una grandísima ofensa, por ejemplo, si el Estado trata de cambiar la naturaleza del matrimonio o decir cosas que afecten la naturaleza del matrimonio. Entonces, no hay ningún poder en el mundo que puede inventar, por ejemplo, matrimonio homosexual. No tiene ningún sentido. ¿Okay? Tampoco es permitido que el Estado pone límites en el número de hijos que una pareja puede tener, como hacen en China o en otros lugares, que sea directamente o como hacen en otros lugares implícitamente por presiones sociales aún, ¿no? o programas que promueven para limitar el tamaño de las familias. Esto es claramente en contra de la ley divina y natural. ¿Okay? Y lo que el Estado debe de hacer es promover y urgir el cumplimiento de las leyes de la Iglesia relativas al matrimonio y castigar los crímenes opuestos a la moral del matrimonio, tales como el adulterio, la poligamia, el divorcio y el aborto. ¿Okay? Este es el deber que el Estado tiene relativo al matrimonio, de castigar las cosas que perjudican la salud del matrimonio en la sociedad. Entonces, andamos mal en muchos sentidos, ¿no? Okay. Sobre los no bautizados, el Estado es competente, okay, y el derecho natural es absoluto. Entonces, no hay ninguna dispensa. El divorcio aún no debe de ser permitido ni para los bautizados ni para los no bautizados.
porque aún en el matrimonio natural, puramente natural, el divorcio es excluido. ¿Okay? Entonces, la existencia de divorcio en la sociedad es un gran abuso. ¿Okay? El código canónico dice, ¿okay?, que antes de celebrarse el matrimonio debe constar que no hay nada que se oponga a la validez y la licitud de su celebración. Aunque en peligro de muerte, si no pueden adquirirse otras pruebas, basta la afirmación jurada de los contrayentes de que están bautizados y no tienen impedimento alguno. Esta obligación pesa principalmente sobre el párroco y es tan grave que, según declaración expresa de la Sagrada Congregación, fuera de peligro de muerte no es lícito al párroco, ni aun para sacar a los contrayentes del estado de concubinato o para evitar el matrimonio civil, asistir al matrimonio sin antes comprobar legítimamente el estado de libertad de aquellos, o sea, que no están atados por ningún vínculo ni impedimento que lo prohíba. Y esto debe constar y no debe presumirse tan solo por conjeturas. ¿Okay? Entonces, y hay mucho que dice sobre la suma importancia de averiguar, de que no hay impedimento. También hay varios documentos que comentan sobre la importancia, ¿okay?, de formación prematrimonial inmediata, ¿okay?, lo que estamos haciendo ahora, pero desde chiquito, que debemos de incluir en la educación de los niños, obviamente según su edad, instrucción para prepararlos luego para contraer bien el matrimonio santamente y según las leyes de la Iglesia. Okay? Catequesis adaptada a los menores y los jóvenes y adultos. Y preparación personal de los que van a contraer el matrimonio. Tal vez, okay, una de las cosas buenas que podemos sacar, por ejemplo, de Amoris Laetitia, okay, no lo he leído todo, okay, pero sí es bueno que el Papa habla allí de la necesidad de tener mejor formación prematrimonial. Y creo que en muchos sentidos nos hace falta. ¿Okay? Entonces, distinciones de los impedimentos. ¿Okay? Un impedimento es aquella circunstancia de una persona que, por derecho natural o positivo, le hace inhábil para contraer válidamente matrimonio o le impide contraerlo lícitamente. ¿Okay? Una circunstancia puede ser algo perpetua, ¿okay?, o temporal. ¿Okay? Es decir, que hay un impedimento por el momento, pero luego va a acabar. ¿Okay? O puede ser algo que impide que se case para toda su vida. ¿Okay? También de una persona, ¿okay?, para distinguir de otros obstáculos extrínsecos, ¿okay?, que sea contra el derecho natural o positivo, ¿okay?, de dónde provienen los impedimentos. ¿Okay? Lo que le hace inhábil contraer el matrimonio, ¿okay?, son los impedimentos dirimentes, ¿okay?, y lo que hace imposible contraerlo lícitamente son los impedimentos prohibentes. ¿Okay? Entonces esa es una distinción importante. Sería un pecado grave a sabiendas tratar de contraer un matrimonio, ¿okay?, donde hay un impedimento prohibente. ¿Okay? Contraer matrimonio ilícitamente. Sería un matrimonio válido, pero ilícito. Y sería un pecado muy grave para la persona que lo hace a sabiendas. ¿Okay? Pero con impedimentos dirimentes, ¿okay?, no importa si sabes o no, ¿okay?, si existe, hace inválido
el matrimonio, es decir, no hay matrimonio. Puede ser, vamos a ver luego clasificaciones, pero hablamos de matrimonios putativos, es que cuando se supone que hay matrimonio, pero en realidad no hay. ¿Okay? Bueno. ¿Nos va a dar ejemplos? Sí, voy a explicar todos los impedimentos más importantes. ¿Okay? Que el Código Canónico advierte expresamente que ninguna ignorancia o error de las leyes invalidantes o inhabilitantes excusa de ellas si expresamente no se dice otra cosa. ¿Okay? Entonces, vamos viendo los diferentes impedimentos. Primero, y estamos empezando con los dirimentes. ¿Okay? Tenemos el impedimento de edad. ¿Okay? La ley, el derecho canónico dice que el varón tiene que tener una edad mínima de 16 años y la mujer 14 años. ¿Okay? Para contraer el matrimonio válidamente. ¿Okay? Y esto es un impedimento que es de derecho eclesiástico. Entonces, no es según la naturaleza. ¿Okay? Entonces, es posible conseguir una dispensa, ¿no? Para que se casen aún más jóvenes. Pero, esto presume que no ignoren en qué consiste el contrato matrimonial. Entonces, por lo menos tienen que entender, tienen que tener la edad para entender en qué consiste estar casados, ¿okay? Aunque no es necesario que en ese momento estén capaces de ejercer ese derecho. ¿Okay? Pero también los pastores de la iglesia, obispos y papas, han recomendado, han aconsejado vehementemente de prestar atención de las costumbres de la región en que vives. Entonces, la conferencia episcopal de una región, por ejemplo, puede establecer otros impedimentos de edad que son prohibentes. ¿Okay? Así que, entonces, no sé cómo es aquí. Creo que, si no me equivoco, en México la mujer tiene que tener 16 y el hombre 18. ¿Okay? Pero sí piden dispensas, ¿okay? para eso. Me ha tocado escuchar en el arzobispado que hay personas allí, niñas que van con sus papás que tienen menos de 16 años y están pidiendo del arzobispado una dispensa para que se casen antes. Mi abuela se casó de 15 años. ¿A 15? 15. Ah, ya. Pues era el sentido de la quinceañera. Por eso era. ¿Y hay límite de edad hacia arriba? Por allí vamos. ¿Okay? Pero, entonces, si en México una niña de 15 años trata de casar sin haber obtenido esa dispensa del arzobispado, entonces sería válido, pero ilícito. Porque es un impedimento prohibente impuesto por el obispo. ¿Okay? Pero es interesante porque los teólogos mencionan muchas razones por las cuales no es tan conveniente casarse tan joven, ¿no? Había una cocinera en mi universidad que se casó a los 14 años. ¿Sí? Y ella nos platicó una vez de que ella estaba jugando con sus amiguitas allí fuera de la casa, ¿no? Como niñas, ¿no? Pero de repente llegó su marido en su carro de su trabajo y ella tenía que dejar a sus amigas para prepararle su cena. A los 14 años.
¿no? Pero por ejemplo, mencionan los teólogos, ¿no? de que pues cuando están muy joven normalmente faltan la madurez para entender bien el compromiso. Y también en esa edad, aunque es probable que sea posible procrear, no están en la edad idónea para tener hijos. ¿Okay? No hay edad tope para casar, ¿okay? Aunque tal vez no es tan recomendable después de cierta edad, pero como vamos a ver luego, ¿okay? La esencia del matrimonio es el consentimiento para los actos aptos para procreación. No dice nada de que tienen que ser capaces de tener hijos, pero es necesario que puedan hacer los actos aptos. ¿Okay? Es una distinción importante. Entonces, aún gente que han pasado la edad de su fertilidad pueden todavía hacer los actos, entonces es posible que se casen. ¿Okay? Aunque tal vez no es tan recomendable en muchos casos. ¿Okay? La dispensa para el impedimento directamente de edad pertenece al sumo pontífice, entonces no es muy probable que alguien consiga permiso de casarse más joven. Pero ha habido casos, ¿no? Especialmente en matrimonios entre nobles, ¿no? Cuando no iban a empezar a vivir juntos, pero contraían el matrimonio a los 12 años, por ejemplo, con la promesa de empezar su vida en común luego. Ok, y si uno se casa supuestamente antes de esa edad, okay, y luego llega a tener esa edad, no hace válido ya ese matrimonio. Tendrán que pues volver a expresar su consentimiento. Okay. El siguiente impedimento es el de impotencia. Okay. Y lo que quiero hacer con eso, okay, aquí empezamos a tratar de unos temas más delicados. Entonces voy a decir poco ahora y al final voy a tener unas palabras más solamente para la gente ya casada o en sus preparaciones formales para matrimonio. Entonces, porque sí hay unos puntos importantes, pero no es conveniente que todos los escuchen ahora. Pero básicamente esto significa, es diferente lo que queremos decir por impotencia canónica, canónicamente hablando, que cuando usan el término en un sentido médico, por ejemplo. A lo que refiere es la capacidad de hacer el acto matrimonial, ¿okay?, en su debida forma. ¿Okay? Y hay impotencia de parte del hombre y de parte de la mujer. ¿Okay? Y entonces si existe eso antes del matrimonio, ¿okay?, tanto que es imposible contraer el matrimonio o consumar el matrimonio, entonces es inválido, queda inválido. ¿Okay? Si surge la condición después, entonces no afecta la validez del matrimonio, pero sí puede afectar la licitud de seguir teniendo uso del matrimonio. ¿Okay? Y luego veremos qué significa eso. ¿Okay? Y tratando de tener uso del matrimonio. Y puede ser también algo temporal. ¿Okay? Entonces, puede existir en el momento de casar una condición que le hace imposible en ese momento hacer el acto, pero es algo que puede ser curado luego.
¿Okay? Entonces, para ellos es posible contraer el matrimonio solamente si la otra persona está enterado de esa situación. ¿Okay? Pero si esconde esa condición, entonces puede resultar inválido el matrimonio. Okay. Y aquí también es importante distinguir, okay, entre, pues, en procreación, okay, hay como tres cosas que necesitamos distinguir. Que hay la unión carnal, hay la fecundación y la generación. Y cuando hablamos de impotencia, solamente estamos hablando de esta parte. Entonces, puede haber muchas condiciones que hace imposible estos dos. ¿Okay? Pero esto no afecta normalmente la validez y la licitud del matrimonio. Porque los teólogos hablan de lo que pertenece al hombre, de hacer su parte, y Dios se encarga de lo demás. ¿Okay? Entonces, solamente es una cuestión de esa parte. Luego tendré unos comentarios más. Okay. Luego hay el impedimento de vínculo. Okay. Esto consiste en la imposibilidad de contraer nuevo matrimonio por la existencia de otro matrimonio válido. Okay. Entonces, si una persona ya está casada, es imposible que case otra vez mientras viva su primer cónyuge. Okay. También el derecho canónico dice que aunque la persona tiene la certidumbre de que su matrimonio anterior fue nulo, es considerado un impedimento para contraer nuevo matrimonio si no ha recibido la declaración de la iglesia. Entonces, no podemos decidir a solos, ¿no? de que hubo un impedimento. Es una decisión que la iglesia tiene que dar. Okay. Y también es interesante, dice que no basta la probabilidad de que haya muerto el cónyuge anterior. Tenemos que tener una certeza moral, ¿okay? De que en verdad está muerto. ¿Okay? Los teólogos hablan de cómo comprobamos eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar perdido en el mar para determinar que ya había muerto? ¿Okay? Y habla del caso de que si llega a tener la certidumbre moral, se casa y de repente aparece el primer esposo. Entonces, ¿qué hace? Pues tiene que dejar el nuevo, porque aunque estaba de buena fe, ¿okay? Y no hubo pecado de su parte porque hizo todo que le correspondía, de todos modos, porque estamos hablando de un impedimento diariamente, no hubo matrimonio. Y no importa si tiene muchos hijos con el otro, el vínculo queda si fue un matrimonio roto y consumado con el primer esposo. ¿Y si el primer esposo ya no la quiere con todos sus hijos? No importa. Pues a veces está viviendo el pecado, ¿no? Y aparece Si no deja el nuevo, no estaba viviendo el pecado porque no sabía, estaba de buena fe. Entonces, así es un caso en que técnicamente estaba cometiendo adulterio, pero sin pecado. ¿Okay?
porque estaba de buena fe. Pero si no decide de dejar el nuevo esposo en ese momento, entonces empezará a ser adulterio, de veras. ¿Okay? Bueno. Okay. Luego es la disparidad de cultos. Okay. El lenguaje ha cambiado, okay, con eso recientemente. Okay. La ley es menos estricta ahora en este sentido, pero es muy interesante. Okay. Técnicamente, disparidad de culto habla de una unión entre una persona no bautizada y una persona católica bautizada. Okay. Pero entra aquí también el matrimonio mixto, okay, que es un matrimonio entre pues, bautizados, pero cuando uno no es católico. Pero la iglesia tiene cosas fuertes para decir sobre eso, que es un impedimento. No es simplemente una recomendación que no se casa con alguien no católico, sino es un impedimento. Es un impedimento que puede ser dispensado, pero antes eran raras las veces en que concedían, especialmente para un bautizado y no bautizado, porque es una discusión entre teólogos si es sacramental para la persona bautizada cuando el otro no está bautizado. ¿Okay? Y es también una cuestión de mucha prudencia, porque si no comparten, y ese es tema de otra plática, de cómo vivir el matrimonio. Y aquí entra con un papel importantísimo la cuestión de religión, ¿no? Porque si no hay acuerdo entre las personas en la cosa que es la más importante en la vida, entonces de tener comunión de vida, ¿okay? Y así hablamos de eso, de que el resultado del matrimonio, del contrato, es una comunidad de vida. Pero si estamos en desacuerdo de las cuestiones más importantes, entonces este va a complicar mucho. De hecho, yo no entiendo, en verdad, de qué platican si es prohibido las cuestiones últimas. Si no estamos de acuerdo del papel de Dios en la vida, del papel de la fe en cómo educamos los hijos, por ejemplo, nuestra relación va a estar basada solamente en platicar del clima y deportes, ¿o cómo? ¿No? Entonces, aquí es muy importante. Obviamente, es muy irrecomendable, entonces, casarse con alguien que no es católico. Pero va más, ¿no? Más allá, porque... Y eso es algo que debemos de estar enseñando los niños desde chiquito, de que quede descartado cualquier pretendiente que no es católico. Y no solamente uno que no es católico, sino los que no están convencidos y practicantes. ¿Okay? Porque ¿qué importancia hay o tiene que ver si la persona dice que es católico solamente porque fue bautizado hace años, pero si su fe no es algo vivo en su vida? También va a ser muy complicado la vida familiar y van a surgir muchas discusiones si no están de acuerdo de eso. Y en mis pocos años de sacerdocio, les puedo jurar que he visto demasiados casos de eso, en que hay muchos problemas muy fuertes por causa de esos desacuerdos, de que el hombre o la mujer no considera la religión algo de mucha importancia, y luego cuando hay decisiones para los niños, para
para si van a ir a una boda o no, que no está pues bien con la iglesia, o muchas cosas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a festejar los eventos importantes en la vida? Pues podemos evitar muchos problemas si tomamos la decisión desde antes de pues, decidir de que la religión tiene que ser la cosa más importante, tanto para mí como para mi esposo. ¿Okay? Bien. Pero es posible conseguir una despensa para la disparidad de cultos. Pero sin esa despensa, el matrimonio entre un bautizado y no bautizado sería inválido. Sin esa despensa para dos bautizados, pero uno que no es católico, suponiendo que cumplen con forma canónica, ¿okay? Para el católico, sería ilícito el matrimonio, ¿okay? Pero de todos modos válido. ¿Okay? Continuando. Orden sagrado. Si uno ha sido ordenado diácono o sacerdote, y antes también subdiácono, ¿okay? Por causa del voto de celibato, entonces si intenta matrimonio es inválido, ¿okay? Porque tiene un compromiso más importante, ¿no? Y un voto que no puede ser quebrantado. Pero también existen dispensas. Pues la despensa no es del impedimento, es una despensa de su voto y luego para el impedimento. Y es algo que solamente el sumo pontífice puede conceder, ¿no? La despensa, o como decían antes, la reducción al estado laical. ¿Okay? Y queda dispensado de sus votos, normalmente tanto para el celibato como para el rezo del breviario. Pero en esos casos es imposible que vuelva a ejercer ministerio público en la iglesia. Yo conozco una persona que fue ordenado diácono y luego se arrepintió. ¿Okay? Ya está casado y tiene su carta del Papa dándole su dispensa de sus votos, pero explica allí que no puede ser ni lector en la iglesia, ni ministro de la comunión, ni ciertos otros puestos públicos, porque muchos lo conocían como diácono, y para evitar el escándalo de que ya tiene esposa y hijos, entonces no puede tener esos ministerios. Padre, ya ve que en Estados Unidos usa mucho eso de Ok, hay una distinción aquí, porque es un impedimento para ordenarse estar casado, pero ese impedimento puede ser dispensado, ¿okay? Para que puedan ser ordenados después de casarse. ¿Okay? Esos diáconos permanentes que existen en Europa y, bueno, existen aquí también, pero con menos frecuencia, ¿okay? Pero con ellos, la cosa es que tienen que ya estar casados antes de su ordenación. Es igual en la iglesia oriental, como ellos tienen sacerdotes casados, pero solamente pueden casarse antes, ¿no? Porque qué raro sería tener un párroco saliendo con mujeres para buscar una esposa, ¿no? Pero dicen que en los seminarios, por ejemplo, en Rusia, que en cierta temporada las mujeres hacen fila, ¿okay? Porque saben que acerca la fecha de la ordenación y ahora los candidatos están con prisa para casarse antes de su ordenación, y las mujeres que pues también están con prisa buscan un casi diácono. Okay? Pero nunca está permitido
que se casen después de la ordenación. ¿Un diácono permanente podría servir en la misa tradicional? Técnicamente sí, ¿no? Porque es diácono, tienen el orden sagrado, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante y controvertida relacionada a los diáconos permanentes. Porque como está escrito el derecho canónico, se supone que ellos después de su ordenación, aunque estén casados, están obligados a practicar continencia. Y por eso, aún en el rito, en la ordenación de diáconos permanentes, piden el consentimiento de la esposa, suponiendo, y es un tema muy controvertido, los canonistas no están de acuerdo si se obliga o no, y casi ninguno está enterado de este problema. Pero como está escrito el derecho canónico, implica que ellos, por ejercer un ministerio en la misa, que es tan importante, deben de estar continentes. Y aún en la iglesia oriental, los sacerdotes casados normalmente tienen que estar en continencia por mínimo 3 días antes de celebrar la misa. Entonces, no es común en muchas parroquias de la iglesia bizantina tener misa entre semana, ¿no? Porque tienen que planear sus misas, ¿no? Así. Bueno. Okay. Sigue. Profesión religiosa. Cuando llega el padre a misa ya sabe por qué. Okay. Entonces esto es casi igual, ¿no? Pero no por causa de la ordenación, sino por causa de votos religiosos. El voto de castidad, el voto también puede ser dispensado, pero solamente de Roma, ¿okay? Y antes de recibir esa dispensa no pueden casar. ¿Okay? Luego, rapto. Okay. Es el traslado violento de una mujer de un lugar a otro, o la retención en el lugar donde se encuentra secuestrada con intención de casarse con ella, es un impedimento. Entonces, no puedes secuestrar a alguien para poder casarte con Solo ella. la robé. Padre, ¿Cómo? decían, ay, le robó, ay, se la robó, a todas se la robaban. Pero técnicamente, si en verdad hubo violencia y secuestro para forzar a la persona, ¿okay? Aunque luego la mujer dice que sigue estando enamorada con él, a pesar de eso, ¿no? Es necesario pedir una dispensa también para poder casar con esa persona que en aquel entonces la secuestró. ¿Okay? Padre, a veces en comunidades pequeñas, cuando pasa mucho eso, se roban a las mujeres, pero por cultura es vergonzoso para las mujeres regresar a su casa. Ujú. Y aunque no quieren al que se las llevó, se casan con él porque es vergonzoso regresar a su casa. Sí. Entonces probablemente son matrimonios inválidos. Sí. Pero hay una distinción, ¿no? Porque hay secuestro de mujeres y también hay presión, ¿no? Entonces si el hombre está presionando mucho, pero al final la mujer da su consentimiento, entonces no queda con este impedimento. Entonces es difícil investigar, ¿no? Cómo era el asunto, pero si es de veras un secuestro, es un impedimento. ¿Okay?
Luego es el impedimento del crimen. Esto es, ¿ok? Si, ok, imaginamos, ¿ok? José y María, ¿ok? Están casados, ¿ok? Y viene Paco, ¿ok? No Paco, pero otro Paco. Que se enamora con María, ¿ok? Y va creciendo su celo, tanto que asesina a José para que pueda casarse con María. Es un impedimento, ¿no? Si con violencia procuró la muerte del esposo anterior, es imposible que se case con esa persona. ¿Okay? Que sea directamente, como él es quien tiene la pistola, o que él lo procura a través de otros medios, ¿no? Sí, a través de sus amigos. Como ¿Okay? David mandó matar al esposo de... Sí, sí. Es de derecho eclesiástico este impedimento. Entonces, técnicamente puede ser dispensado, ¿okay? Pero dice que el sumo pontífice no concede nunca la dispensa cuando se trata de público conyugicidio. ¿Okay? Entonces, es posible que haya una dispensa. ¿Cómo? Okay. Luego hay consanguinidad. Okay. Hermano y hermana no pueden casarse. Okay. Okay. Entonces, en línea, okay, entonces la iglesia habla de líneas y grados, okay, de la línea directa y la línea colateral, okay. En línea recta, de consanguinidad es nulo el matrimonio entre todos, ascendientes y descendientes, tanto legítimos como naturales. Okay? En línea directa, es decir, que no te puedes casar ni con tus hijos, ni con tus nietos, ni bisnietos, okay? Ni con tu mamá, ni tu, etc. Okay? En la línea recta. Okay? En línea colateral es nulo hasta el cuarto grado inclusive. El impedimento de consanguinidad no se multiplica. Pero es complicado, ¿no? Estaba leyendo eso hoy para tratar de entender exactamente cómo calculamos esos grados y todo eso, y pues me complica. Pero en ciertos grados es posible pedir una dispensa, ¿okay? Entonces, es posible que dos primos hermanos se casen, ¿okay? Pero necesitan una dispensa para hacerlo. ¿Okay? Nunca es posible ahora que dos hermanos, hermano y hermana, se casen. ¿Okay? Es imposible, no se dispensa. ¿Okay? En eso también hablamos, muy similar, es afinidad. Es básicamente una extensión de consanguinidad, pero por causa del matrimonio, el vínculo legal. ¿Okay? Entonces, una persona no puede, un hombre no puede casarse con su madrastra, ¿okay? ni con su mamá, ¿okay? Entonces es en la línea recta, ¿okay? Está prohibido tanto para sus parientes y hijos, ¿okay? Entonces ojalá que no sea necesario especificar mucho, espero que no haya personas que quieren casarse con sus primos. No es tan recomendable. ¿Okay? La fornicación es un pecado, pero si se hace con un familiar directo. Pues es incesto, sí, y es un pecado peor, ¿no? Es más grave.
como adulterio es peor que fornicación, incesto es peor y peor aún es sodomía, ¿okay? Por el grado en que está en contra de la ley natural, ¿okay? Antes también había el impedimento de parentesco espiritual. ¿Okay? En el ritual al final del bautismo tenemos que advertir a la gente que los padrinos no pueden casarse con su ahijado. ¿Okay? Ahijado, perdón. Pero eso ya no existe. O sea, Técnicamente no existe. Como parte del derecho canónico en el nuevo código, no existe. Pero técnicamente sí. Ok, luego, pública honestidad. Okay, esto básicamente es cuando las personas tratan de contraer matrimonio, pero inválidamente, pero viven como si estuvieran casados por mucho tiempo. Si hay concubinato prolongado, okay, empieza a ser un impedimento. Okay. También, ¿por qué? ¿Puedes explicar eso un poquito más? O sea, si hay una pareja que lleva 25 años viviendo juntos, deciden casarse, se separan. No es simplemente por cohabitación, pero es si contraen un matrimonio a sabiendas de un impedimento. Entonces es un matrimonio putativo, ¿okay? que van en contra de lo que ha dicho la iglesia, pero de todos modos tratan de contraer un matrimonio, pero queda inválido y viven como si estuvieran casados. Entonces la iglesia pone un impedimento para motivar las personas de hacer caso a lo que la iglesia dice cuando prohíbe un matrimonio. Ese es el sentido de eso. También hay una cuestión de pública honestidad. Bueno, lo leo. Se llama impedimento de pública honestidad el que surge de una especie de parentesco o afinidad proveniente de una unión cuasi marital, es decir, de un matrimonio inválido, o sea, o no consumado, o de concubinato público y notorio. Dirime el matrimonio en el primer grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. Y aquí el canon correspondiente. El impedimento de pública honestidad se origina por un matrimonio inválido después de instaurada la vida común o de un notorio y público concubinato. Y dirime las nupcias en el primer grado de la línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa. ¿Okay? Entonces, si viven en concubinato así, en un falso matrimonio, ¿okay? Hay un impedimento no solamente para ellos, pero también para los que han vivido en ese hogar. ¿Okay? Si traen hijos de otros matrimonios, ¿okay? Entonces, si imaginamos que dos personas que se divorciaron de sus esposos respectivos, que se unen para tratar de casar, a pesar de que haya ese vínculo anterior, un impedimento, y pues fingen una ceremonia religiosa, ¿okay? y tienen un supuesto matrimonio por muchos años, pero luego quieren casarse, necesitarían pedir una dispensa de ese impedimento, ¿okay? y arrepentirse por el escándalo que han causado por eso. Pero también el impedimento existe para los niños, ¿okay? Aunque no tienen ninguna afinidad real ni consanguinidad, por pública honestidad, porque parecía como si estuvieran hermanos, ¿no?
entonces tienen que pedir una dispensa. ¿Okay? Y también hay parentesco legal. ¿Okay? Es igual como consanguinidad, pero es cuando una persona adopta, ¿okay?, legalmente un hijo. Entonces, el impedimento obviamente es entre el papá adoptivo y su hija, ¿okay?, pero también con los otros hijos de esa familia hay impedimento. ¿Okay? Y luego también hay matrimonio mixto. ¿Okay? Hay más, quería hablar más de la naturaleza del consentimiento, pero va a ser el próximo tema. Y esto es muy interesante porque yo creo que ahora muchas de las anulaciones son por causa de faltas en el consentimiento. Son las causas más comunes. Entonces sería importante estudiar eso. ¿Okay? Vamos a terminar y voy a pedir que me tengan paciencia para unos 10 minutos más para las parejas preparando para matrimonio y las personas casadas que quieren quedar y escuchar los detalles. ¿Sí? Debemos de apagar la grabación. Sí. ¿Okay? Vamos a rezar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedicción de Dios omnipotentes, Padres, el Filio y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Entonces, si no estás casado o no estás en el proceso formal de preparación prematrimonial, debe de retirar.